Llamamos a esta charla de hoy Matices de Origen y quisimos que hoy el acercamiento fuera expresar y acercarnos un poco a estas cuatro fantásticas historias de estos personajes que han tenido unas vivencias únicas con nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas, de los que a veces pues hacíamos esa un poco autocrítica, ¿no? De los que a veces estamos un poco distantes. Entonces, básicamente, yo tengo aquí un poquito mi chuleta de las biografías, pero básicamente lo que vamos a ver hoy es una experiencia y un momento un poco para evocar el sentipensar, donde vamos a tener el honor de introducirnos y entrar un poco en ambiente escuchando a Violeta y a Guaché. Violeta Samantha Barros, perdón, escuchando cómo ha sido su experiencia y su conocimiento con la música y el canto a través de estos conocimientos que le ha transmitido las comunidades indígenas. Y seguido de eso vamos a poder estar escuchando a Eva Villasmil, psicóloga especializada en intervenciones comunitarias en poblaciones indígenas, un poco para también conocer su perspectiva y cuáles son como sus matices trabajando desde lugares de intervenciones médicas, pero también de apoyo psicosocial tan cerca con las comunidades indígenas. Luego vamos a tener el honor de escuchar a Oscar Noya, médico cirujano y máster en parasitología de la Universidad Central de Venezuela. Oscar ha dedicado su vida a la lucha contra la oncocercosis en el foco sur de Venezuela. Y vamos a cerrar integrando de la perspectiva más artística y sensorial con la historia íntima de Guaché, quien su vida fue un antes y un después de haber aprendido de la mano de los músicos indígenas cómo tocar sus instrumentos. Volveremos a cerrar con unas tonadas musicales acompañados de Violeta y de Guaché. Quiero detenerme un momento para introducir brevemente a Violeta. Violeta es profesora de música y directora de coros y ensambles musicales de 1994, egresada del Conservatorio Musical Juan José Landaeta y del Pedagógico de Miranda J.M. Ciso Martínez. Magíster en Arte, Mención Estética y doctora en Arte y Cultura del Pedagógico de Caracas. Cuánto honor con estas cuatro ponentes e invitados excepcionales que vamos a tener el día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que nos dejemos pensar, sensibilizar y mover con estas historias que vamos a presentarles el día de hoy. Violeta, Guaché, por favor, si nos hacen el honor. Pero estamos repartiendo los instrumentos, porque la idea es que habitamos maracas, con palos de lluvia, palitos de agua.
Gracias, José. Gracias, Violeta, por tan hermosa introducción. Y creo que sobre todo para desacelerar a veces un poquito, ¿no? El ritmo que trae el mundo contemporáneo. Creo que esa es parte de la invitación de hoy, poder integrar estas experiencias ricas en naturaleza al mundo moderno. Bueno, voy a presentar a nuestra primera ponente, Eva Villasmil. Voy a leer brevemente la biografía de Eva. Es una psicóloga apasionada por la salud mental y el apoyo psicosocial, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Eva ha dedicado su carrera a entrelazar las tradiciones indígenas de Venezuela con prácticas innovadoras y contemporáneas. Su trabajo en Fundación Proyecto Maniapure y otras organizaciones humanitarias refleja su profundo compromiso con las comunidades vulnerables. Como coordinadora del área de SMAPS, Salud Mental y Apoyo Psicosocial y oficial de protección, ha implementado modelos comunitarios adaptados a las necesidades específicas de diferentes pueblos indígenas, celebrando la diversidad cultural y su fortaleza urbana. Bienvenida, Eva. Hola, buenos días. Gracias a todos los que están aquí. Primero, para contarles un poco de dónde vengo, cómo he tenido la oportunidad de poder trabajar con población indígena. Quiero contarles de Fundación Proyecto Maniapure. Es una ONG nacional que lleva más de 30 años en Bolívar, municipio cedeño, trabajando con la población Eñepá, ¿sí? La población Eñepá es la tercera etnia menos transculturizada de nuestro país. La Fundación estar 30 años en el ámbito de salud en estas comunidades, se ha formado una relación de confianza y una relación íntima con las personas de esa comunidad que nos ha permitido en los últimos 3 años poder trabajar con otros grupos étnicos, ahora no solo del estado Bolívar, sino también en el estado Amazonas, ¿sí? Lo que vengo a contarles hoy es una ventana, una pizca de experiencias de haber trabajado con comunidades pemonas, Eñepá, Mapoyo, Wotuja, Jibi, Piapoco y Curripaco, ¿sí? Estas son experiencias personales, ¿ok? Entonces, para ello, y siguiendo la línea de conectarnos con nuestros orígenes, a veces no los conocemos, ¿sí? Yo quisiera que en la medida que se vayan sintiendo cómodos y cómodas, puedan cerrar los ojos y ir imaginando libremente lo que yo les voy a ir comentando, ¿sí? Me gustaría que puedan imaginar que ahorita no están en la ciudad, ¿sí? O sea, van a imaginar como cuando eran pequeños, pueden ir cerrando los ojos, imaginar cuando estaban pequeños, pero ya no rodeada de una casa, un edificio, de concreto, de parques, ¿sí? Nos vamos a imaginar ahora que somos unos niños con pies descalzos y que debajo de nuestros pies, si pueden verlo, tenemos tierra, ¿sí? Tierra arcillosa, de hecho de color roja o color naranja, ¿sí? Que lo que hay a nuestro alrededor o lo que prioriza a nuestro alrededor son, como escuchamos al principio, cantos de pájaros, el viento que nos sopla en la cara, se escucha el río a lo lejos y vemos a nuestro padre preparándose para ir a cazar, ¿sí? Agarra su bazuco y el veneno para poder ir a cazar. Vemos a nuestra madre preparándose para preparar la yuca y luego hacer el cazabe, y nosotros corremos libremente por toda la tierra, ¿sí? Estamos descalzos, no nos duelen los pies al estar descalzos, y jugamos con lo que encontramos, ¿sí? Piedras, hojas, agarramos palos, jugamos a que estamos cazando, ¿sí? Y cuando nos da mucho calor, pues nos vamos corriendo todos al río y nos metemos en el río, ¿no? Y todos sabemos nadar como unos pececitos por haber crecido en este entorno, ¿sí? Cuando se vayan sintiendo cómodos, pueden abrir los ojos y desde ahí les voy a hablar, ¿sí? ¿Cómo podemos entender otras culturas? Es imaginándonos por un segundo y olvidando un poco nuestra historia, ¿sí? Conectándote con historias que son diferentes.
Este ejercicio que les cuento, más allá de un ejercicio inmersivo, es un poco el contexto, ¿sí? Estas personas no viven con un acceso a agua por tubería, ni viven con acceso a electricidad, ni viven en autonomía de si yo, individuo, necesito algo, lo puedo conseguir por mí mismo, sino que viven en comunidad, ¿sí? Y han persistido y logrado existir a lo largo de los años por estar en comunidad, ¿sí? Para mí es importante que mi comunidad haya comido, tomado agua, y no importa si vivimos o no vivimos en la misma casa, ¿sí? En ese sentido, entonces, para empezar a hablar de comunidades indígenas, como cada uno de ustedes se puede imaginar, seguramente si le ponemos una localidad, ninguno se habrá imaginado o todos no se habrán imaginado el mismo lugar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros no podemos hablar de nuestras comunidades indígenas y generalizar, porque al ser comunidades de aislamiento, comunidades de difícil acceso, sus creencias, sus culturas, sus percepciones, lo que van entendiendo del mundo, viene porque se va enseñando de su propia comunidad. Es decir, que incluso si hablamos de una misma etnia, como puede ser el pueblo Pemón, depende de dónde se ubique geográficamente, se comparten creencias o se comparten visiones, ¿sí? Y eso realmente no nos es muy ajeno a nosotros mismos. Aunque nosotros hayamos vivido en ciudad, podemos tener diferentes creencias, percepciones, religiones y prácticas, ¿sí? Y todas son respetadas. Y eso es a lo que voy como poquito a poquito a contarles con el fin de tener el mismo respeto, la misma curiosidad y el mismo acercamiento a algo tan ancestral y cultural, ¿no? Comenzando por el tema, voy a contar una anécdota, o bueno, más que anécdota, una creencia de la comunidad Pemón Camaracoto, que es la que vive en Gran Sabana, en el Parque Canaima. Imagínense, al estar rodeado de naturaleza, ¿sí? Como lo pudimos quizás ver cada uno en lo personal, es natural que el significado de por qué ocurren las cosas, ¿sí? O por qué puedo sembrar, o por qué hay peces, ¿sí? O por qué van como aflorando diferentes cosas en la naturaleza, vengan de esa naturaleza, ¿sí? Es decir, que mis dioses, mis creencias vienen de todo este entorno natural que me rodea, lo que me permite entonces que la población indígena estar conectada con la naturaleza y sepa cuáles son los diferentes estadios de nuestra propia tierra y en cuál de ellos se facilita la siembra, se facilita la pesca, se facilita la cosecha de semillas para hacer artesanía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña analogía para nosotros acceder a lo impetuoso que es el Salto Ángel. Para nosotros puede llegar a ser un privilegio económico, ¿sí? Si tenemos los recursos, podemos organizarlo y podemos ir para allá, lo cual el turismo se ha ido como fomentando y creo que ha sido bonito porque de alguna u otra forma se ha despertado la curiosidad de nosotros por nuestra propia nación, ¿no? Pero para el pueblo indígena, ancestralmente, era un privilegio poder observar el Salto Ángel, ¿sí? Y para ello había una preparación. Para ello había una preparación espiritual, con rituales de danza, de música, de ofrecer, de hacerse diferentes siluetas en la cara para poder evocar o pedir, ¿sí? Pedir que venga el sol para poder cosechar, pedir que aumente las lluvias para poder pescar. Y después de hacer este ritual es que podían mirar al Salto Ángel, ¿sí? Por ejemplo, en la comunidad Pemón también, pero de Santa Elena de Guairén, es decir, aquí abajito, pegado a Brasil, se tiene la creencia de que entre etnias no pueden mezclarse, ¿sí? Es decir, que porque en Brasil también hay población indígena y las comunidades pemonas de Gran Sabana crecieron escuchando a sus sabios, crecieron escuchando a sus capitanes, a sus consejos de ancianos, porque toda esta información o todo este conocimiento se va pasando de generación en generación, ¿sí? Generaciones que han vivido durante todos sus años en el mismo lugar. Y esta es la creencia de un amor imposible, ¿no? No podías mezclarte entre una comunidad y otra, y el dios del sol, Macunaíma,
encontró a una indígena pemona con un indígena del Brasil. Y al encontrarlos juntos les recordó, ustedes no pueden estar juntos, y ellos le comentaron a Macunaíma que estaban realmente enamorados y que querían seguir juntos. Macunaíma les dijo, bueno, van a estarlo, pero no como ustedes quieren, y los convirtió en piedra. Y esto es increíble porque toda la comunidad pemona de ese Gran Sabana conoce y respeta esta creencia, y de hecho está simbolizada en lo que ellos llaman la piedra cueca, ¿sí? De hecho hay un documental para entender cómo a veces nuestras creencias nos limitan a entender la del otro, ¿sí? Y la verdad es que no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué, si lo más bonito es poder tener curiosidad hacia lo que piensa el otro. Pero ¿qué pasa con esta abuela cueca y el abuelo caco? Un alemán va a la Gran Sabana, se ve esta piedra, que es una piedra llamada jaspe, es decir, es un mineral, una piedra preciosa, y hace todo el papeleo con el gobierno venezolano de su momento y se lleva la piedra cueca para Alemania, ¿sí? El pueblo pemón indigna, o sea, imagínense, o sea, es un tema de una persona de tu comunidad que fue pedrificada y ya por los años ya no es una joven que encontrada en un río enamorada, sino una abuela. Está en otro estado, está en otro país, ¿no? Hay un documental de esto, que lo pueden buscar, se llama Cuando las piedras hablan, va a contar toda la historia, pero lo que les quiero contar es cómo nosotros podemos estar parados en un lugar, y eso es lo bonito cuando uno está en comunidades indígenas, que uno no sabe lo que simboliza todo lo que está alrededor. Y la mejor manera de conocerlo, y la mejor manera de entenderlo y de respetarlo, es preguntar, ¿sí? Y demostrarse con respeto. También quería comentar con respecto a la artesanía, ¿sí? La artesanía nosotros a veces la vemos y damos por sentado como, ay, sí, esto costó esto, qué bonito. Pero resulta que aquí hay incluso varias temporadas para su preparación, ¿sí? Está la siembra, está la cosecha, está el poner el material a secarse, para luego elaborar este tipo de artesanías que nosotros lo podemos ver y podemos decir es muy bonito, pero resulta que significa algo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estos son unos collares, pero también hay guapas, hay instrumentos, y cuando uno se acerca y pregunta, ¿sí? Es desde la pregunta que yo voy a conocer y yo voy a poder saber de ellos, ¿sí? Una guapa, por ejemplo, que es una cesta tejida, puede tardar más de una semana en armarse y varias temporadas para tener todos los materiales y lograr hacerlo, ¿no? Y una guapa puede simbolizar un río, una guapa puede simbolizar un conuco, que es un huerto o un campo donde ellos siembran. Entonces, realmente, más que nosotros generalizar, yo creo que lo importante es que se nos despierte un poco la curiosidad, ¿no? Y entender que nosotros tenemos esta visión del mundo por donde venimos, pero ellos también tienen su propia visión del mundo por donde están y cómo crecieron. Y para ello, yo quisiera que también sepan que estas son comunidades vivas, ¿sí? Son comunidades que siguen existiendo, que así como nosotros hacemos nuestro día a día, ellos también hacen su día a día, ¿sí? Y que sus cosmovisiones, sus creencias, lo que los aferra a la vida va cambiando. Ha incrementado, como decía, ha incrementado el turismo hacia estas comunidades, y yo creo que hay una diferencia entre hacer un turismo por lo bonito o por lo especial que puede ser el lugar, pero también imagínense que hagamos ese mismo turismo, pero con este digamos, enfoque de tener como esa curiosidad abierta y de escuchar y respetar al otro, ¿no? De hecho, a las poblaciones indígenas de acceso aéreo, el turismo les representa un ingreso o una facilidad de poder acceder a sus propios alimentos, medicinas, recursos, ¿sí? Por ejemplo, la población Pemón en Camarata es una población de solo acceso aéreo, en donde actualmente es una comunidad muy costosa, y es una comunidad incluso muy costosa para ellos, para poder ellos todo acceder vía aérea. Si nosotros realizamos turismo y vamos hacia estos lugares con esta sensibilidad,
a lo mejor yo puedo llevar incluso recursos que ellos necesitan o pedir, no solamente ir a zonas muy turísticas, sino también ir un poco más al pueblo de Camarata. Con esto yo creo que a mí me hacían una pregunta cuando estábamos preparando este espacio y me decían como, pero ¿cómo esto te ha cambiado la vida a ti? Y perdónenme si lloro, pero la verdad es que yo siento que desde hace mucho tiempo en Capital yo estaba como intentando conectar con el sentido de la vida, ¿no? Como cómo encuentro sentido en lo espiritual, o sea, cómo consigo conectarme con lo espiritual, cómo consigo poder de alguna u otra forma sentir que todo lo que estamos haciendo, estamos todos conectados, tiene un sentido, ¿no? De hecho, en su momento sigue siendo mi canción favorita, se llama Lejos de la Ciudad, ¿sí? Y la verdad es que cuando yo tuve la oportunidad de postularme, quedar en Fundación Proyecto Manipure, y aquí es donde tengo ya 2 años, me cambió la vida porque fue como encontré, no en palabras, sino en sensaciones, experiencias, mirarnos a los ojos. No hablamos la misma lengua, pero yo me esfuerzo por aprender tus palabras. No hay palabras para describir las emociones, que es como lo básico con lo que trabaja un psicólogo, y nos sentamos a ver cómo le ponemos palabras, porque al final todos somos seres humanos, tenemos en común que todos lloramos, todos reímos, todos amamos, todos tenemos miedo, y a mí me hizo poder volver a Capital, seguir yendo para allá y tener un poco más de perspectiva, ¿no? Realmente lo veamos o no lo veamos, todos estamos conectados, estamos en el mismo planeta, en el mismo mundo, y realmente sin ellos, ¿sí? Sin la conservación que ellos han tenido en sus espacios por tantos años, nosotros no pudiésemos estar en el mundo que estuviéramos ahorita, ¿sí? Se hubiese deteriorado, se hubiese degradado con mucha más facilidad. Yo siento que son experiencias que te cambian la vida porque trascienden las palabras, ¿sí? No hay palabras para poder describir lo que te da la conexión humana, lo que te da el poder entender al otro desde su nación, ¿sí? Yo escuchaba una canción que se llama En los ojos del nativo, en las comunidades. A mí siempre se me ha hecho fácil, por ser psicóloga, entender la postura del otro, pero realmente trabajar con población indígena me hizo aún más entender que cada uno de nosotros, independientemente de dónde vivamos, independientemente que tengamos en común nacionalidades o sí, lugares de origen, todos somos un mundo realmente, ¿sí? Y nadie como nosotros mismos va a saber qué queremos, qué necesitamos y qué pensamos de las diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles por el espacio. Digamos que lo que busco es como poder acercarnos, generar más curiosidad que respuestas, pero con estas diferentes sí, creencias que les comparto de diferentes pueblos indígenas, creo que nos da como para seguir teniendo, ampliando esta visión, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Occidente nos da la menstruación y tenemos una manera de lidiar con nuestra menstruación, pero allá la menstruación para una mujer también es algo que viene de la naturaleza, ¿no? Y también se cumplen como ciertos respetos ante eso, respeto ante la mujer y a darle más espacio y a no cargar tanto a la mujer indígena de trabajo, responsabilidades mientras tiene la menstruación, y por ejemplo, ni siquiera poder bañarse o ni siquiera bañarse en el río por respeto al dios del agua, ¿sí? Entonces, con eso cierro, agradecida por el espacio, que podamos llevarnos más preguntas que respuestas y que podamos estar como abiertos culturalmente, sobre todo, ¿no? Como quizás no escuchar al otro desde teniendo mi perspectiva ya aquí para poder comparar o juzgar, sino quizás guardarlo un poco y nutrirnos, porque realmente cambia la perspectiva, la vida, la motivación y las ganas de seguir haciendo cosas con sentido. Cambia. Gracias, Eva. Ok. Bueno, con estas primeras historias compartidas de la experiencia de Eva, y bueno, creo que
en parte como agradecer, porque no muchas personas tenemos el acceso quizás a trabajar con poblaciones indígenas, y creo que es una labor como muy importante que trae aprendizajes para nosotros, pero que además sé que son como hazañas como bien aventureras, y creo que es parte de lo que vamos a seguir escuchando con Óscar Noya. Voy a introducir brevemente a Óscar. Es médico cirujano y máster en parasitología de la Universidad Central de Venezuela. Óscar ha dedicado su vida a la lucha contra la oncocercosis en el foco sur de Venezuela, como coordinador de operaciones en el CAICET. En 2020, su arduo trabajo fue reconocido con una mención honoraria en el Reaching Last Mile Award, nominado por el Carter Center en Atlanta. Su labor no solo mejora la salud de nuestras comunidades, sino que también es un testimonio aventurero e inspirador del poder del conocimiento y la dedicación. Óscar, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias a todos los organizadores y al Centro de Arte de los Galpones. Esta exposición, inicialmente, yo siempre la catalogo como oncocercosis, desde una óptica de la ceguera de los ríos. La oncocercosis es una enfermedad parasitaria que tenemos el último foco en el continente americano y que deja ciego a las personas. Hoy en día nosotros tenemos trabajando desde el año 93 en un programa de eliminación muy exitoso que todos los venezolanos primero debemos conocer y deberíamos sentirnos orgullosos que estamos dentro de todas nuestras problemáticas, tenemos un gran programa de salud que está eliminando una enfermedad no solo de Venezuela, sino también del continente, en sintonía con muchos otros países en el mundo. Y estas son esas cosas a veces maravillosas que no se conocen. Pásamela atrás, por favor. La principal, primera. Sí. Y es que, bueno, yo en este caso hablo de comunidades indígenas remotas, porque, bueno, ese era el sentido un poco también de la presentación, ¿no? Más allá de hablar técnicamente de oncocercosis. Bueno, uno dice también remotos ellos, remotos somos nosotros, de ellos que son los originarios aquí en el continente. Y bueno, esta experiencia se basa en nuestra atención en salud en territorios, tanto en Amazonas como en Bolívar. Adelante. Claro, aquí yo empiezo mis presentaciones dándole una connotación bien ancestral de dónde vienen estas comunidades indígenas que han colonizado desde hace incluso más de 15.000 años, por el norte en el estrecho de Bering, por el sur probablemente de comunidades polinesias que entraron a Sudamérica, y después vamos a encontrar que hay enfermedades que tenemos hoy en día aquí en Sudamérica, como la oncocercosis, que estaban en África, y después del humano dar toda esa vuelta, sin tener malaria, sin tener fiebre amarilla, oncocercosis, etc., colonizan el continente sudamericano y años posteriores adquieren enfermedades a través de la colonización que no tenían anteriormente. Estos son más de 30 grupos indígenas que se tienen catalogados en Venezuela. Esto es un mapa del 2007 de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud, el cual a mí me parece un mapa muy completo. Sin embargo, ya de alguna forma está un poco desactualizado, porque hay comunidades Yanomami, esto es el territorio Yanomami, el verde, confluencia con el territorio Yecuana, en donde, bueno, ya hay una mayor expansión del territorio Yanomami. O los guaraos, por ejemplo, los guaraos ahora uno los encuentra incluso hasta en Boavista, en Brasil, que no es su territorio, o hay poblaciones putumayos que están en la Esmeralda. Entonces, bueno, este mapa evidentemente es un mapa dinámico, como lo es el humano por naturaleza. Adelante. Y así eran, entonces, bueno, nuestras comunidades, y así siguen siendo en algunos lugares todavía del Alto Orinoco o del Alto Caura, comunidades que aún cazan con arco y flecha. Bueno, en muchos otros casos sí con báculas, sobre todo las comunidades que tienen algo de influencia con Brasil. Pero estas son aquellas comunidades que digo, hace más de 500 años no tenían malaria, fiebre amarilla, oncocercosis, entre otras enfermedades. La siguiente. Igual este es otro dibujo muy antiguo. La siguiente, por favor. Y a través de los procesos de colonización y de la esclavitud se introdujo al continente americano esta serie de enfermedades que les decía, y exploradores, no es por echarle la culpa a ellos, que empezaron a hacer exploraciones en el Alto Orinoco,
entre otros lugares del continente americano, llevaron entonces mano de obra esclava y con ellos en los esclavos pues traían aquellas enfermedades provenientes del continente africano. La siguiente. Entonces, bueno, aquí teníamos 6 países con esta enfermedad. Y Venezuela y Brasil son los últimos países que quedan en el continente americano con oncocercosis. Y en África hay más de 30 países y Yemen es el único país en Asia que tiene esta enfermedad parasitaria. La siguiente. Ahí vemos el foco, el cual estamos ya por eliminar, estimamos 2028-2030 aproximadamente, y todas las organizaciones internacionales y nacionales, les explico qué es el CAICET. CAICET es Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, que está en Puerto de Ayacucho, Amazonas, del cual yo pertenezco, y el Programa Nacional de Eliminación de esta enfermedad. Adelante. Aquí no voy a entrar en detalles de la enfermedad, pero quiero que vean lo lejano que es, y bueno, la cantidad de comunidades. Nosotros asistimos a 428 comunidades endémicas con esta enfermedad, que bueno, que no solo atendemos la oncocercosis, atendemos todas aquellas enfermedades que ellos quieren consultarnos, ¿no? Adelante. Es una enfermedad que envejece prematuramente la piel. Unos parásitos consumen el colágeno, que es lo que le da la estructura a la piel, y lo peor de la enfermedad es que deja ciega a las personas. Un ciego en cualquier lugar del mundo es un espanto, es una gran limitante. En selva es mucho mayor esta implicación en salud. La siguiente. Y la transmiten los famosos puripuris. Hay en todas partes en puripuris, aquí en Caracas hay puripuris, pero no necesariamente en todos lados se transmite la enfermedad, pero en estos sí son focos, son nichos ecológicos bien específicos para la transmisión de la oncocercosis, que va desde el Alto Caura, Alto Ventuaria, Alto Orinoco y el río Siapa, que drena hacia el río Negro y Amazonas, y esta es una enfermedad que se trata con ivermectina. Bien, entonces, bueno, un poco ya cerrando el capítulo más de oncocercótico, adelante. Bueno, esta es la manera como nosotros llevamos a cabo nuestras estadísticas, todas las poblaciones que impactamos. Siempre, bueno, al menos bajo mi óptica, trato también de divulgar el concepto de ecosalud, en donde pienso que las comunidades, si bien que puedan estar ellas sanas, pueden también tener un ambiente sano. O sea, creo que es muy importante, por ejemplo, un poco para hacer contrapeso a acciones mineras que son devastadoras, si las comunidades indígenas no transculturizadas logran estar sanos, que es su principal bien, ¿okay? Porque después de estar sanos ellos entonces pueden cazar, pescar, cultivar, etcétera. No buscan tanto los servicios que añoran en comunidades occidentales, por ejemplo, o no buscarían tantos servicios cuando se acercan los mineros a estar con ellos. Hay procesos de esclavitud, de neoesclavitud que están ocurriendo espantosos y de una transculturización muy acelerada que están teniendo estas comunidades. Adelante. Nosotros dentro del programa tenemos diferentes medios de abordaje. El principal es el aéreo, el fluvial y largas caminatas. Evidentemente tenemos, a lo largo de los años, hemos tenido nuestras crisis como país en cuanto a la adquisición de algunos alimentos, de algunos bienes para llevar para estos territorios, y sobre todo otra de las variables que nos dificulta a veces el éxito de nuestras acciones en salud son las mismas comunidades indígenas. Después de mucho invertir, justificar fondos, volar, etcétera, hasta allá llegamos y las comunidades no están de Guayumi. Guayumi es una palabra indígena, Yanomami, para connotar que estoy fuera de mi comunidad, que estoy de vacaciones, que me fui a visitar otras personas. Entonces, cuando llegamos a estas comunidades, esto es un chabono perfectamente sano, estructurado, habitable, pero ellos no están. Entonces, eso es una variable de a veces porque el éxito o no que tenemos en nuestros indicadores de salud. Y bueno, son áreas de acceso restringidos, son parques nacionales, son áreas bajo régimen de administración especial, ABRAE,
Hay una baja densidad poblacional en un extenso territorio, o sea, impartir salud allá es altamente costosa. Es un foco transfronterizo entre Brasil y Venezuela, unas selvas muy profundas y en confluencias en algunos lugares con zonas mineras y bueno, como les decía, las variables culturales Yanomami. Para mí, estar en estas comunidades, yo de tanto en tanto tengo que estar, que vivo aquí en Caracas, pido permiso a mi esposa para ir para allá y porque me hace falta mi dosis de verde. ¿Okay? Tengo la fortuna de que nací de unos padres patas calientes que desde, bueno, mi mamá embarazada de mí se le pasaba en comunidades rurales e indígenas. Y de allí, pues que haya aprendido a manejar bicicleta, carro, estudiar pregrado, posgrado en el Instituto de Medicina Tropical y estar toda la vida relacionado al querer ser médico en la selva. Lo he logrado, me siento muy satisfecho y eso por supuesto me ha cambiado mi vida. Y bueno, trato también de incentivar en mis hijos estas vivencias, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, todas estas acciones que son una aventura, más allá de connotaciones de investigación científica, de la mosca que pica, que el medicamento que es, etcétera, tenemos unas aventuras que es el ir para allá, que son excitantes. Estos son días de navegaciones entre unos barcos que yo les llamaba los barcos del amor, que eran 5 días navegando por el Orinoco, leyendo, enchinchorrado en ese barco, en aquella travesía. Ahorita volamos más que navegamos, pero a veces hay momentos que son críticos, que incluso pueden matarte la travesía a través de estos raudales. La siguiente. Muchos días caminando, ¿ok? Después de que tú llegas a un puerto de río o llegas a una pista, ahí pueden ser 3 días caminando a una comunidad, a veces más, a veces menos. La siguiente, muchísimas horas de vuelo. Ahorita les voy a presentar unas estadísticas rápidamente. Adelante, a veces de aviones pequeños, a veces de helicópteros. La siguiente, todo esto para impactar en 3 grupos indígenas que son los Yecuana, la siguiente, los Jotis, que son poblaciones que están entre Amazonas y Bolívar, la siguiente, y sobre todo los Yanomamis, que hay más de 40.000 individuos repartidos casi a partes iguales entre Brasil y Venezuela, y eventualmente algunas poblaciones misioneras o mismo mineros que podemos encontrarnos, y bueno, por ley nosotros estamos obligados a darles salud en el caso que ellos por supuesto lo ameriten. El 93% de la población que atendemos es población Yanomami. Entonces, bueno, fíjense, claro que en cuestiones de bellezas y gustos es difícil nosotros poder decir que es bello, que no es bello. Para mí lo es, tiene una estética descomunal, hermosa. Y bueno, hablar de los Yanomamis, eso son otras presentaciones. Eso es para quedarnos aquí, hablar días, no 15 minutos y llevo 12. Adelante. Esto es un impacto que nosotros tenemos de parte de cómo llegamos a estos lugares. Antes teníamos 2 pistas, y estoy hablando de antes del 2015, y teníamos un territorio periférico muy pequeñito de impacto. La siguiente, por favor. Incluso nos llegamos a lanzar esta en paracaídas para hacer recuperaciones de pistas, para después que llegamos a esa pista poder tener un conjunto de comunidades periféricas a las cuales atender. 3 lanzamientos de paracaídas en años diferentes para entonces abordar a otras áreas geográficas que nunca antes le habíamos podido a veces llegar o que eran de acceso exclusivo por helicóptero. Y no siempre hemos tenido la posibilidad de tener helicóptero. La siguiente. Y gracias a eso, entonces, bueno, hicimos muchas pistas como esta que ven. Esta es una en Canaracuni, en Platanal. Y hoy en día tenemos hasta 21 pistas operativas para acceder, después de que uno llegue aquí, insisto, entonces tienes un margen periférico de acciones y ahí podemos impactar positivamente en términos de salud. Gracias a este proyecto de pistas que hicimos, entonces tenemos la gobernabilidad absoluta de acceso. Nuestra logística ha incluido hasta casi 7 vueltas al planeta el año pasado en horas de vuelo
en estos pequeños aviones en el territorio, en Alto Orinoco y en Amazonas y Bolívar, con un promedio de como 51 días volando en estos pequeños aviones que van muy lentos. La siguiente. Todo esto no es solo para oncocercosis, insisto, es para inmunizaciones, adelante, odontología, lo que llamamos salud integral, dotación de medicamentos, adelante, atención de casos de tuberculosis, cirugías menores, tracoma, y sobre todo malaria, que es uno de los principales problemas de salud que se tienen en estas comunidades. Insisto, o sea, antes de 500 años, ahí no había malaria. Entonces, bueno, uno también se siente un poquito que está sacándoles algo que en teoría no tenían por qué tener. Pero bueno, como decir que a nosotros no nos tenía por qué dar COVID, ¿no? O sea, son cuestiones del destino y así es la globalización también de las enfermedades. Entre otras enfermedades, insisto, atención integral de salud, que son casos de las famosas NIWAS, ¿no? Turquiasis. Adelante. Y bueno, tuvimos toda una estrategia de atención en comunidades gracias al conocimiento indígena que nos decían dónde estaban otras comunidades. Los mismos Yanomamis que nosotros les dábamos GPS para que ellos fueran a las comunidades y pudieran decirnos cuáles eran las coordenadas de esas comunidades a través de sensores remotos, ¿ok? En donde con NASA y con convenios de universidades como la Universidad de Georgia nos decían, bueno, nosotros necesitamos que en este territorio aquí del Alto Orinoco nos pases satélites y digas qué comunidades hay allí y nos dejas coordenadas. Y gracias a eso pudimos localizar muchas comunidades, pero después era cómo llegarles allí, ¿no? Adelante. Bueno, con helicóptero a veces llegábamos, pero no le puedes aterrizar aquí en el medio. Destruyes el chabono. Y incluso nosotros formamos un equipo de helitáctica en el 2018, después de consultar a ver si había otros equipos de helitáctica que quisieran hacer esto, no tuvimos ningún feedback y nosotros mismos dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros entonces los helitácticos. Nos preparamos y así hicimos también abordajes para después llegar y abrir un helipunto y sí que llegara el helicóptero y poder, bueno, ofrecer los servicios de salud que ofrecemos. En los últimos 20 años hemos incorporado 279 comunidades que habitualmente antes no tenían contacto. Y nosotros hemos estado en muchas comunidades que nunca ellos habían entrado en contacto con el hombre occidental, ¿ok? Y que nosotros tampoco conocíamos. Que nosotros veríamos la comunidad en una imagen satelital, pero no sabíamos cómo se llamaba, qué población había allí, qué tenía allí. Entonces, eso ha sido un logro muy importante de integración en el sistema de salud. Y bueno, esto un poco a manera de reflexión, en ese equilibrio médico entre el medio ambiente, la salud y la demografía, yo siento que con las comunidades indígenas, aunque nuestro equipo de salud aún es bastante, vamos a decirlo, imperfecto, con todos los logros que se tienen, es un equipo itinerante, no hay un sistema de salud constante en el lugar. Esta reflexión voy a que si uno creo que ofrece muchísima salud, ¿ok? Como nos pasa a nosotros, nuestras expectativas de vida hoy en día son muy altas, no hace 100 años no era así. Nosotros estamos sobrepoblando el planeta, se acaban los recursos y eso tiene un impacto negativo en todo el planeta, en nuestro ser humano, ¿no? Y tenemos que las comunidades indígenas también, si ellos empiezan a hacer una explosión demográfica importante, se destruye ese equilibrio que tienen con el medio ambiente, se acaba la cacería, se acaban los peces, los suelos se empobrecen y de ahí que esa relación tan frágil entre lo que es el sistema de salud y su convivencia, ¿no? con estos territorios. La otra reflexión que traigo es que tengo un amigo, bueno, Roberto de la Fuente me decía, para mí el helicóptero es una máquina del tiempo, ¿ok? O el avión era una máquina del tiempo. Y efectivamente, o sea, las comunidades Yanomami, muchos pueblos indígenas no llegaron a la edad de los metales, se quedaron en la edad de piedra. Los Yanomamis nunca manipularon, no hicieron orfebrería metálica. Y el santo es exponencial desde como algunos quedan hoy en día, a una modernización de, bueno, muchísimos miles de años. Por eso, bueno, un poco la analogía que hacía Roberto de la Fuente con esto.
Entonces es cómo nosotros también desde el ámbito de salud podemos cuidar que esa transculturización, que evidentemente el indígena tiene el derecho absoluto de acceso a cualquier tipo de tecnología, pero es cómo hacer que ellos preserven su cultura, o sea, que no pierdan su cultura integrándose a la nuestra. No es nada fácil, ¿sabes? Como, no sé, hablar de Cataluña. Cataluña, ellos han incentivado mucho que se prevalezca el catalán, sus formas de comer, sus formas de vestir, aunque se pueden vestir igual así el día a día, pero el catalán o el gallego o los nórdicos tratan o incentivan desde leyes a que estos elementos culturales prevalezcan, ¿no? Yo creo que nosotros también deberíamos hacer así, que ellos, por supuesto, tienen el derecho y accedan a cualquier tipo de tecnología actual, que ocurre el proceso de transculturización, pero hacerles saber, y ellos lo saben, por supuesto, que no pierdan ese arraigo de la naturaleza y de aquellos conocimientos que nosotros en muchos casos hemos perdido. Bueno, estas eran las láminas finales. Vieron antes el grupo de trabajo que nosotros tenemos del equipo de salud. Bueno, el muchas gracias escrito en los diferentes idiomas en los cuales nosotros impactamos positivamente, aunque siempre habrá algún impacto hasta negativo dentro de nuestras acciones, porque nosotros somos los que nos introducimos en estos territorios pristinos que siempre, de alguna forma, hasta negativa, es cuestión de analizarlo, podemos impactar también. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, creo que esto cada vez se pone como más, se va ampliando más este espectro y estas miradas a este acercamiento que queremos tener, ¿no? De conocer un poco más de nuestro origen. Y ahora, pues ya pasamos un poco de la perspectiva comunitaria, ahora de la salud y esa integración y los retos, integrar un poco también la salud moderna y la tecnología en comunidades indígenas, los retos que eso trae. Y ahora vamos a caminar un poco más hacia una perspectiva un poco más desde el punto de vista artístico, ¿no? Que nos va a traer Guaché. Guaché es un tejedor de sonidos ancestrales y electrónicos que fusiona las tradiciones indígenas de Venezuela con la vanguardia de la tecnología musical, creando obras que trascienden la música misma, al puente entre el pasado y el futuro, honrando la memoria colectiva y las historias de nuestro país. Su música es una invitación a un viaje que trasciende las barreras temporales y espaciales, celebrando la identidad cultural venezolana en cada nota y eco que crea. Guaché, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, creo que debemos iniciar por el nombre. El nombre es Guaché, significa un noto en lengua ñepá o panare. He entendido que los indígenas, cuando ven a uno la personalidad y se hace recurrente dentro de la comunidad, le asignan un nombre, pero basado en su personalidad o influencia que tiene en ellos. Como tengo tatuajes, los ñepás son los más gráficos en su lenguaje corporal y me asignaron el Guaché, es decir, soy yo noto, como me llama Charles Brewer. Parto de esto es porque mi vivencia ha sido de cierto modo natural. Mi instrumento es la batería. Soy nacido en Maracaibo y ya decir soy nacido en Maracaibo implica una diversidad sonora muy particular. En Maracaibo se convive de manera muy cercana en la ciudad las comunidades indígenas. Es decir, uno sale a un centro comercial y pueden ver guayú, algunos yupa y añú. Uno va a comer pescado en el lago y ven añú. Y yo creo que parte de ahí es influencia a la búsqueda de la parte indígena que he tenido. Ese proceso se agudizó un poco más, es porque mi mamá era maestra rural y muchas veces la acompañé a su escuela y mi interacción era con niños indígenas. También el trabajo que llevé luego dentro de mi investigación como baterista era tener una sonoridad del Zulia, es decir, buscar la búsqueda o tener esa búsqueda de cómo suena el Zulia, teniendo
la parte indígena y vamos a decir, el ritmo del San Benito, que es el sur del lago, la parte bobure, la parte afro-zuliana, que es muy diferente a la que conocemos acá en la costa. Eso me llevó, por supuesto, a tener un encuentro con Wayuu, y ahí inicia este proceso, junto a Salvador Montiel, que para mí siempre lo he considerado, fue mi maestro, y yo siempre lo nombro, cuando lo nombro, es como una especie de Simón Díaz Wayuu. Era esa gran eminencia del sonido o el ritmo que emulaba y transmitía ese saber Wayuu. Él me ayudó muchísimo y me hizo entender todo ese proceso de mitológico de creación de la parte Wayuu, el colorido, de todo ese significado Wayuu. Si querés. Por supuesto, en este inicio como investigador, me empecé a llenar de instrumentos como loco, literalmente. Esta colección ya pasa los 100 instrumentos indígenas reales, no son souvenirs, que siempre he buscado eso. Me ha pasado mucho que dentro de la misma vivencia, estando en comunidad, el mismo indígena, después de un ritual, me entrega el mismo instrumento. Y ese ha sido el valor que le he querido dar, porque es sumamente importante y valioso ese saber y ese elemento puro, como lo llamo, tiene poder, porque están preparados para uno. Ellos dicen que el instrumento elige a uno, no uno elige el instrumento. Entonces, basado en eso, he buscado colecciones de instrumentos, o de tener instrumentos muy reales que conllevan a todo ese saber. Dentro de la misma colección, empecé a notar que en exposiciones, que siempre me conseguía que el instrumento era muy fijo, era muy como vacío, o sea, era expuesto, pero no estaba vivo. Y mi inquietud nace allí, es por poder dar o poder ofrecer una nueva visión del instrumento un poco más vivo, por eso aprendí a tocarlos en las mismas comunidades, porque mi interés era ese, o sea, aprender por qué ya no suena o por qué la gente ya no lo vive, no lo vive. Y siempre era el mismo encuentro, verlo en exposiciones fijo, con un playback de algún registro de los años 70 a finales de los 60, que era muy desactualizado a lo que se vive ahora. Entonces, esa inquietud creció, al llenarme de tantos instrumentos, investigar, hablar con ellos directamente, para poder sentir de primera mano el significado, intención y evolución de este mismo instrumento en comparación a otros. Eso, cada vez que voy a comunidad, me llevo todos los instrumentos que tengo de esa comunidad y voy hablando con los ancianos y cultores que tiene la comunidad para poder corroborar que cambia, que no cambió, que se mantiene, porque para mí eso es lo valioso, de sentir que el instrumento sigue vivo. Por supuesto, como lo dijeron los anteriores, Eva y Oscar, son carreras maratónicas, o sea, viajes interminables pero fascinantes a la vez, que te llevan a un lugar mágico. Y eso es lo que quiero comentar, es que partiendo de mi amigo Antonio Briceño, que él me recomendó un libro que literalmente me cambió mucho, es basado en la mitología yecuana. A partir de allí, yo empecé a investigar mucho más la parte mitológica, su cosmogonía, sus sueños, para poder transmitir la creación del desarrollo sonoro con sus mismos instrumentos, porque todo va vinculado, todo va aislado de uno u otro.
Esto, por supuesto, paseando por lugares originarios, ancestrales, como este es el cementerio Wotuja, en el pleno Autana. Y llegar, por supuesto, a lugares como este, que tienen unas vistas increíbles. No sé si pueden ver que del lado izquierdo está el rostro. Este se llama Wichu, perdón, se llama Wichu, que es el indio que mira el universo. Luego está el cuello y termina en el mirador que es Guajari, la casa de Guajari. Ahí se han tomado miles de fotos desde allá Guajari y se ve luego que el corazón cae a la Autana. Allá está Jimmy, creo que ya se fue, he estado por ahí. Jimmy tuvo la oportunidad de pasar por las cuevas que están allí en el Autana y me parece fantástico porque es una experiencia increíble. Entonces, llegar a estos lugares literalmente cambia. Te cambia la vida, te cambia las sensaciones. Tuve la oportunidad de ir el año pasado 4 veces. Las 4 veces me quedaba pasmado al llegar a este lugar. Porque es así. O sea, verlo es poder decir, es en serio, este lugar existe. Y llevarlo a un nivel de conexión con uno mismo, porque antes de esto, en esos viajes, tuve la oportunidad de ir a otras comunidades y hablar con los mismos ancianos para hablar de los mismos instrumentos, el mismo saber, el guarime y toda la parte wotuja, en este caso. Esto te lleva a una conexión muy cercana porque estás entendiendo todo ese entorno, que es lo que hablaba Eva, de entender todo lo que tienes alrededor y poder entender y asimilar toda esa información. Eso para mí es, vamos a decir, es el santo grial porque puedo intentar transmitir todo eso desde el instrumento de ellos. Muestro porque viene de ese lugar, me lo dio el anciano de la comunidad de Ceguera, es un cráneo de lapa, me lo hizo a mí, especialmente, y él decía que estaba rezado como ellos lo dicen. Suena de esta manera. Al tocar este instrumento por primera vez, sentí una tranquilidad y una lentitud de cómo sientes que esos lugares se detiene el mundo, o como le llaman, que es pasar a otra dimensión, como dice Roberto, es llegar a algo que está, o sea, que está de manera muy, muy impresionante, muy primitiva y tan pura. Eso yo lo he analizado mucho, o sea, le he dado muchas vueltas de toda esa información al comparar estar acá en la ciudad y estar allá. Y eso he entendido que es el término que es la escucha. Nosotros, como personas de ciudad, perdimos el valor de la escucha. Nosotros nos acostumbramos a decir, ahí hay un ruido y agilo ese ruido. Para ellos es información. Tener esa conexión es saber cuándo llueve, cuándo hay que cosechar, cuándo hay que pescar, incluso hasta seguridad, porque no pueden estar cazando también. Entonces, el sentido de la escucha para ellos ha sido sumamente importante y nosotros como ciudad hemos perdido ese valor de la escucha. Yo poco a poco, con la vivencia que he tenido con ellos, vamos a decir, he renacido nuevamente en ese término de escucha. Y eso yo creo que me hace mucho más sensible a esa sonoridad, a esos momentos, esos espacios, para llevar esa plenitud del sonido tan puro como lo es un cráneo, literalmente. Esto, por supuesto,
dentro de investigación, mi inquietud era muy particular porque tenía demasiada información, tenía los instrumentos, pero me costaba mucho transmitirlo. O sea, estar aquí un rato tocando el instrumento no es sencillo asimilarlo para la persona de ciudad que normalmente no está metida allá. Entonces, el único proceso que me dio trabajarlo ha sido la música contemporánea, y es decir, la electrónica. Este me llevó a mí a tener unos grandes amigos, que es Enrique Rincón y Miguel Noya. Ellos han sido mis pilares para todo este proceso, porque con ellos he convivido y he entendido lo que es el término de la música concreta, serialismo y otras tendencias musicales, que es lo que me han llevado a mí tratar de componer estas sonoridades plasmadas con una estética en la ciudad, con procesos electroacústicos. Esta imagen es muy especial para mí, porque es donde se simula, o sea, donde se puede leer lo que es la mitología yecuana. Es decir, dentro de su pensamiento existe un proceso de elevación donde el sabio tiene esa conexión y empieza a subir hasta poder llegar al Cajuña, junto a Guanadi. Ellos inician en el cielo 1 y van pasando niveles hasta llegar a ese plano, que es junto a Guanadi, en el Cajuña. Esto pertenece al mismo libro de Guatuna, de mitología yecuana, de Yamar de Cibrió. Esas son investigaciones que se hicieron a partir de los 60. El libro fue publicado en el 70. Y bueno, tuve la oportunidad con muchas ganas, de hacer un documental sobre el homenaje a Yamar de Cibrió y el Guatuna. A finales de este año va a estar acá en Venezuela, porque está en festivales internacionales de corto. Dentro de la parte indígena están, como lo había comentado, es no solo el instrumento, sino el baile, el saber, y todo tiene una connotación. Se hablaba hace un rato de que el baile, o todo tiene una justificación. Exacto, todo, la menstruación, todos los procesos tienen una manifestación, sea vocal o de danza. En este caso es la Yonna Guayú. Estos son unos niños de Uribia, del lado de Colombia, ya que los Guayú pueden estar en Venezuela y en Colombia, en la Alta Guajira. Aquí pueden ver mis equipos, donde hago la plástica entre la parte electrónica y lo originario. En el lado izquierdo ven una batería electrónica arriba, una interfaz de audio, un controlador de paso y un controlador MIDI. Con esto puedo dominar toda la estética para poder tocar en vivo, y me da la facilidad para poder tocar los instrumentos originarios. La parte de arriba tienen unos carrizos, los más grandes, son carrizos Hibi. Tienen la flauta Fichu yecuana y la Orroma Barí, que es la que tocamos al inicio. Está una flauta Maraná, las dos que están horizontales. Vamos a ver más acá. La trompa de colores, la trompa acá de la trompa Guayú. Aquí. Ok. Esta de acá es una flauta yecuana de hueso, se llama Kawadi Deje. Está el cráneo, que es el que tengo acá. Está unas tenazas de cangrejo. Y acá, esta última es una flauta que hice con un luthier, donde me inspiro de la flauta Saguagua Guayú, pero esta está afinada. Digo afinada porque los instrumentos originarios no tienen afinación, es la afinación que da la naturaleza.
Hasta la estética me he formado un poco para dar esa sensación de ese misticismo que se puede obtener de esos lugares. Son decoraciones que ellos mismos me hacen, los mismos indígenas, y donde hago performance con Miguel Noya, Enrique y yo estoy allá al fondo. Ahí en este trío, se llama ECNO 3, plasmamos lo que son las diversidades sonoras de Venezuela, que tenemos lo afro-venezolano, la electrónica y lo indígena al mismo tiempo. Aquí hay otras fotos donde hemos logrado no solo tocar acá en Venezuela, sino fuera, incluso en Europa, tener estas performances, llevarlo a mezclarla con ensambles sinfónicos, haciendo suite sinfónica de instrumentos originarios con contemporáneos, donde pueden ver los instrumentos reales. Eso lo puede conocer allá en los Yecuanas, que es el guaná o tequeyeguaná, que es su nombre técnico. Sí. Y por supuesto, ante todo, el respeto hacia la comunidad, donde la misma música que hago se la llevo a ellos para que ellos vean y escuchen lo que yo hago con sus instrumentos. Por supuesto, ellos lo único que dicen, como no hablan español, lo que dicen es que vibra la música. Es el resultado. Y tener la oportunidad de tocar para ellos, que ha sido lo más alucinante que he hecho. Los mejores conciertos que he dado son en esos lugares para ellos. La siguiente. Y por supuesto, convivir con ellos de manera muy cercana. Aquí el amigo Rómulo, que me visitó allá en el estudio, y él puede ver y entender todo este proceso, lograr hacer homenajes para los mismos indígenas, tener esas interacciones en ciudad, para convivir entre lo originario y lo electrónico y llevarlo a ese nivel. Este es lo que hablaba del homenaje a Yamar de Cibrió, el Guatuna de mitología yecuana, o maqueritara. Aquí es donde nos quedamos en el hotel. Y por supuesto, estar en lugares ancestrales que durante tantas horas, tantos días de caminata, pueden llegar a lugares como este. Listo. Vale, gracias. Quiero invitar inmediatamente a Violeta con una tonada musical y no perder como esa energía tan bonita que nos transmitió Boché en la presentación. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Realmente felicito a los organizadores del evento por hacer algo tan mágico, tan importante, que es reencontrarnos con la espiritualidad, con los pueblos ancestrales. Los invito a que me sigan acompañando como lo veníamos haciendo con los instrumentos, los palos de lluvia, las maracas, los sonajeros. Entonces, fíjense, yo anteriormente hice un canto de Inguna, guarao, que se llama Maucasa Nucare. Hice un canto de chamán también del pueblo guarao. Y ahorita, bueno, voy a hacer otras piezas, pero quiero que entendamos que el concepto de canción lo hemos manejado por los pueblos indígenas. Son momentos musicales, como poemas, como instantes de la cotidianidad vinculados a la expresión musical. Ajá. Entonces, bueno, necesito más pajaritos y más ocarinas para que nos sintamos que estamos en la gran sabana, en un paisaje maravilloso. Wakukuye tunetake, werunchi, wakuku akararumpaya, werunchi, Unai mai moineri, uenaire, umutaiko, umutaiko,
Un aplauso para ustedes, tremendos acompañantes, muchas gracias. Este es un canto de amor, él está enamorado de Vinaima, y esos cortejos de los palomos, tipo National Geographic, el palomo se hincha y dice guapupu, guapupu, y revolotea alrededor de la paloma. De alguna manera, no es un coro, pero como escribe, lo que él repite es guapupu, que es como que está enamorado. Ok, entonces vamos a hacer otro canto ahorita, que es un canto guarao descriptivo de la naturaleza. Alude a una localidad llamada Yaroima. Entonces Yaroima habla de las mujeres de Yaroima, de los perfumes de Yaroima, de los paisajes de Yaroima. Yaroima, ara ojaera, ibo mamo kabakaba, nabasae Yaroima ara o. Ibo mamo kabakaba, más rápido. Yaroima ara ojaera, ibo mamo kabakaba, nabajae Yaroima ara o, ibo mamo kabakaba. Gracias. Esto sí no es nada de invitarles a ellos en el círculo concéntrico, que es complicado. No sé. Por favor, tú quieras. Okay. Bueno, quiero invitarlos a hacer una danza, pero para eso tenemos que hacer un círculo aquí, 2 círculos concéntricos. Gira hacia la derecha y el círculo más pequeño, el círculo interno, es el de los peces. Y gira en sentido contrario, giraría hacia la izquierda. Es una danza pemón. Mawari Reni. El de adentro es el izquierdo. Ajá. Pero el círculo. Bueno, nos agarramos las manitos, hacemos la ruedita grande afuera, ¿verdad? Agarrando nuestras manitos. Nos podemos guindar el collar y todo para soplar los pajaritos. Ajá. Necesitamos como más gente, aquí nos agarramos las manitos. Necesito como más gente, aquí en el centro nos agarramos las manitos también, ¿verdad? Entonces, agárrense las manitos. Ajá. Entonces, hacia la derecha giramos nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba con el círculo de afuera. Bueneye, 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 bueneye. Bueneye, nama. Vamos al círculo de afuera, entonces, que se una más. Póngase un poquito más cerca. Ok. Y ustedes lo hicieron excelente, los peces son maravillosos. Ok, entonces sigan sonando los pajaritos y sigan sonando, por favor, los palos de lluvia, porque esta danza se hace en un entorno natural, ¿verdad? Entonces decimos, bueneye, 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 bueneye. Podemos hacer palmadas. Bueneye, bueneye, nama. Un poquito más rápido. Bueneye, 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 nama. Un aplauso, muchas gracias. Excelente, excelente.